¿Alguna vez has tenido una picazón que parece no tener fin? ¿O tal vez has notado que tu piel se llena de ronchas sin razón aparente? Para muchas personas, esta no es una situación temporal. Es algo con lo que viven día a día. Hoy les hablaré en este video acerca de la urticaria crónica, de cómo esta afecta no solo la piel, sino también la calidad de vida de las personas que lo padecen. Quédate hasta el final porque vamos a aclarar los mitos más comunes y te daré consejos de cómo poderla tratar de forma práctica. Comencemos. La urticaria es una inflamación crónica de la piel que se va a caracterizar por la formación de ronchas, también conocidas con el nombre de abones. Y a esta se va a asociar la sensación de picazón persistente. Todos estos síntomas y signos lo vamos a evidenciar por más de 6 semanas. Lo importante aquí es que no estamos hablando de una alergia pasajera, ni de una reacción específica, ya sea a algún alimento o medicamento, sino de una condición que en la mayoría de los casos tiene un origen más complejo. Existen dos tipos principales de urticaria crónica. Uno, la urticaria crónica espontánea, que se va a dar sin poder reconocer con facilidad la causa que lo origina o sin poder identificar un desencadenante claro. Y el otro tipo sería la urticaria inducida. Esta va a ocurrir a causa de factores externos, por ejemplo, el frío, el calor, el ejercicio o incluso la presión sostenida sobre la piel. Esta afectación va a comprometer al 1% de la población mundial. Aunque parezca un número pequeño, imagínate vivir con una picazón constante y sin saber exactamente por qué ocurre. Por eso es tan importante entenderla. Una de las preguntas más constantes acerca de esta afectación es acerca de las causas. En algunos casos la urticaria crónica está relacionado a un sistema inmune hiperactivo. En esta imagen evidenciamos múltiples abones a nivel del cuello en esta paciente. Puede tratarse de una condición autoinmune donde el cuerpo ataca sus células, o de una reacción exagerada a estímulos que normalmente no deberían causar problemas. ¿Qué hay de los desencadenantes? Aunque la urticaria crónica no siempre tiene una causa específica, hay factores que pueden empeorar los síntomas. Entre ellos tenemos... En esta imagen evidenciamos múltiples abones a nivel de la cara interna del antebrazo, asociado a la presencia de eritema. El estrés es uno de los principales desencadenantes. Cambios de temperatura, tanto el frío como el calor extremo, podría agravar esta condición. Ciertos alimentos o medicamentos. Aunque no son la causa principal, algunos de ellos podrían actuar como disparadores. Es importante mencionar que muchas personas creen que la urticaria crónica está relacionada directamente con alergias alimentarias. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es cierto. Tampoco es una enfermedad contagiosa. Este mito causa mucha confusión. En esta imagen evidenciamos múltiples abones en la espalda y a nivel del hombro derecho de este paciente, con un eritema muy leve. ¿Qué haces si sospechas de urticaria crónica? El primer paso debería ser acudir a tu médico. No te olvides que si deseas una consulta médica conmigo, me puedes escribir al WhatsApp al siguiente número y te atenderé de forma inmediata. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad, esta se va a basar en la historia clínica del paciente y en los signos que el médico va a evaluar. En algunos casos se podrían realizar pruebas adicionales, como análisis de sangre o pruebas de alergia, y de esta forma se podría descartar otras afectaciones. Espero que les esté gustando el video hasta esta parte. Lo que les estoy mostrando a continuación es la prueba de Peak Test para poder descartar cuál es el alergeno que podría estar causando la urticaria. En este caso se va a hacer una división de cierta superficie corporal de diferentes áreas donde se va a probar diferentes antígenos y según la reacción que este puede causar en la piel, podríamos determinar a qué antígenos somos alérgicos o cuál es el alergeno que nos causa la urticaria. Antes de colocar el antígeno en la piel,
se hace un pequeño raspadito a nivel de las áreas que se van a evaluar en la piel. Como estamos evidenciando aquí, en este caso se va a probar una gran cantidad de antígenos y como estamos evidenciando, se va aplicando a nivel de las zonas de raspado para que haya un mayor contacto del antígeno con la superficie de la piel. Y de esta manera, al ver la reacción, determinaremos a qué somos alérgicos. ¿Y qué hay del tratamiento? El tratamiento de la urticaria crónica se centra en controlar los síntomas de la misma. De primera línea vamos a tener el uso de los antihistamínicos. Son la opción más común y efectiva para poder controlar la presencia de picazón y ronchas en el cuerpo. En casos severos, cuando esta no puede ser manejada solamente con los antihistamínicos, se podrían utilizar medicamentos más avanzados, como inmunosupresores o terapias biológicas. De esta forma ayudarán a regular nuestro sistema inmune. Además del tratamiento médico, hay cambios de estilo de vida que pueden marcar una gran diferencia. Por ejemplo, llevar consigo un diario para poder anotar posibles alergenos desencadenantes. Evitar factores como el estrés o los cambios bruscos de temperatura. Mantener la piel hidratada para reducir la irritación. Ahora voy a desmentir algunos mitos generados con respecto a la urticaria crónica. Mito 1. Es culpa de lo que como. Aunque algunos alimentos pueden ser desencadenantes, la urticaria crónica no suele ser desencadenada por alergias alimentarias. Mito 2. Es contagiosa. La urticaria crónica no se transmite de persona a persona. Mito 3. Se cura sola. Aunque en algunos casos pueden desaparecer de forma espontánea con el tiempo, generalmente toda persona con urticaria crónica va a requerir de tratamiento para poder controlar los síntomas que esta causa. Las preguntas frecuentes que me hacen al respecto de esta afectación son las siguientes. ¿Puede desaparecer por completo? Sí, en la mayoría de casos puede desaparecer por completo, pero en algunas situaciones y casos aislados, esta podría durar incluso años. ¿Qué hacer durante una crisis? Tomar antihistamínicos, evitar rascarse y consultar con su médico. En resumen, la urticaria crónica puede ser un desafío, pero con el diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado, es posible llevar una vida normal. Recuerda, no estás solo, hay opciones y apoyos disponibles. Si te pareció útil este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. También déjame tus dudas en los comentarios y las responderé en los próximos videos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.